Bienvenido de vuelta al canal. En el video de hoy estaremos hablando sobre algo que seguramente será el tema del verano. Es el tema del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Ya he comentado varias veces este fichaje, lo comenté el verano pasado incluso, que también sonaba muy fuerte. Y este año ya hice un video sobre lo peligroso que me parece el fichaje de Mbappé, prácticamente en cuanto a salarios, institucionalmente también algunos problemas que podría generar y en cuanto al vestuario, también futbolísticamente. Entonces, bueno, simplemente para hacer un resumen muy rápido de esta parte del tema, ¿por qué yo no quiero Mbappé en el Real Madrid? ¿Por qué no quiero Mbappé en mi equipo? Simplemente porque el vestuario parece ser bastante sano, existe una escala salarial que se respeta bastante y también algo que yo llamo o yo titulo la escala de influencias, es decir, que los jóvenes aprenden de los jerarcas, lo hemos visto en el caso de Toni Kroos, con Fede Valverde, Luka Modric con Rodrigo. No necesariamente que aprendan futbolísticamente, sino que aprenden el comportamiento que es aceptado y que les llevará lejos en el Real Madrid. Entonces, creo que esta escala de influencias podría verse un poco en peligro por la presencia de un ego y también de una estrella tan grande como Kylian Mbappé. Los egos ahora mismo me parece que están controlados y sobre todo los salarios también están controlados. Incluso como se ha comentado en algunas ocasiones, creo que incluso algunos salarios son más bajos de lo que el mercado dicta que deberían serlo. Mbappé ya ha dejado muchas pistas también de un ego gigante que puede generar problemas y un mal ambiente en un equipo. Lo ha hecho con distintas acciones en Francia, en el equipo nacional de su país y también en el PSG. Y creo que también un buen ambiente es importante, no solamente porque sea bonito ver a los futbolistas llevarse bien, eso es lo de menos. Creo que es clave para el funcionamiento de un equipo como el de Ancelotti, de un fútbol como el de Ancelotti, que da tanta libertad y garantiza tanta responsabilidad individual también, por ende, al futbolista. Entonces, hemos visto la facilidad con la que filtra Mbappé alguna información para presionar al club. No me gustaría que este tipo de cosas acaben influyendo futbolísticamente por generar algunos choques con futbolistas que también ya están ganando mucha estrella, como Bellingham o como Vinicius sobre todo. Y finalmente me preocupa también mucho tener Mbappé en el caso de que Florentino Pérez salga del club, que bueno, seguramente sucederá en los próximos años, porque no es eterno el presidente del Madrid. Entonces creo que por estatus y por nivel, Kylian Mbappé podría ejercer presiones sobre otro directivo que no sea tan grande o tan competente como lo es Florentino Pérez, que es el mejor director en la historia del fútbol y del deporte seguramente. Entonces las presiones que puede ejercer Mbappé en otro directivo podría generar un caso Messi 2.0 o un caso como lo que Cristiano Ronaldo pudo haber hecho con el Real Madrid también en otras circunstancias. Entonces esas son las razones prácticamente por las que no me gustaría ver a Kylian Mbappé llegar al Real Madrid. Sin embargo, ya estoy un poco hecho a la idea de que este verano sucederá, terminará llegando muy pronto. Entonces lo que creo es importante también revisar o analizar lo positivo, cómo podría influenciar en el Real Madrid y cómo podría funcionar el Real Madrid con él, que seguramente se convertiría en el mejor equipo del mundo y sin duda el mejor ataque del mundo. Me parece que la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid daría por primera vez desde 2017, desde el 17-18, una plantilla con profundidad élite al Real Madrid. Una rotación excelente con perfiles que se complementan, además de que simplemente es una acumulación de talento muy importante. En portería tendrías a Courtois y a Lunin, que Lunin ya dejó claro que es un portero de élite, un portero con un nivel ya de élite. Entonces tener a esta estrella o bueno, este futbolista tan bueno como suplente es algo que solamente los mejores equipos del mundo se pueden permitir. En defensa con Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba si vuelve de su lesión, Nacho si se queda, Mendy y Fran también si se queda. Me parece también que podría distribuirse muy bien los minutos por ahí. Los suplentes son un nivel considerablemente bajo que los titulares. Por ejemplo, la diferencia entre Militao y Rüdiger a Alaba y Nacho me parece muy importante, también entre Fran García y Mendy. Pero bueno, finalmente para sustituirlos en algunos partidos, ojalá no tener que sustituirlos por largos tramos de la temporada por lesiones, creo que estaría bastante bien. Un mediocampo con futuros controladores, así los veo un poco a Camavinga y a Tchouaméni, con Valverde, un mediocampista total, que también está bastante infravalorado en la creación.
Luka Modric también en su último año seguramente, y esta especie de híbrido entre mediocampistas y atacantes con Arda Güler y Jude Bellingham, que tienden mucho a irrumpir en el área, generar también este tipo de ventajas, usualmente por el carril central Jude Bellingham y Arda Güler un poco más por la derecha. Bueno, también Jude Bellingham podría ser un poco más por la izquierda, pero bueno. Y en la delantera, a Vinicius, Rodrigo, Brahim ya en plantilla, Endrick ya fichado y ya a punto de llegar, y Kylian Mbappé, el fichaje estrella de los últimos años del Madrid. Aquí no estoy contando a otros futbolistas que suenan para el Madrid, aunque suenen bastante fuerte, como Davies, por ejemplo, o Lenny Yoro, que también dejó de sonar un poco, pero creo que tiene bastantes posibilidades de ficharlo el Madrid, el central. Entonces, teniendo este equipo, me parece también clave comentar que no creo que haya sobrepoblación en la delantera, sobre todo si Joselu termina saliendo, y considerando que Endrick es muy joven, entonces los minutos que tendrá Endrick, que espero que sean bastantes, como ha tenido Arda Güler ya al final de este tramo, en el tramo final de la temporada. Espero que sean bastantes, pero es muy joven, entonces si no tiene los minutos que se merece seguramente, no hay un gran drama. Llegará con 18 años y creo que lo mejor es llevarlo un poco lento, esta adaptación al fútbol europeo, aunque creo que tiene el nivel para comenzar muchos partidos. Sin embargo, me parece que sí hay una sobrepoblación, o habrá una sobrepoblación en el medio campo, incluso con la salida de Toni Kroos. Creo que conociendo a Ancelotti, esto es lo que lo llevará a comprometerse con los 4 mediocampistas, que me parece acertadísimo, me parece la mejor idea posible para el Real Madrid. Hay mucho talento en el medio campo y tendrá que repartirlo entre estos 4 puestos. En un 4-3-3 simplemente no hay suficiente espacio para meter a todos estos futbolistas, que hemos visto que es algo que cuida mucho Carlo Ancelotti, lo de las jerarquías, dar a cada uno minutos, una cantidad de minutos justos, sobre todo considerando que Modric hizo el esfuerzo por quedarse en el equipo. Entonces creo que apostará por esos 4 mediocampistas y me parece bastante bien, a pesar de que el 4-3-3 para mí tiene bastantes fallas con la confección de plantilla actual. Hablando de eso, en ese tema, podemos ir ahora sí con los 11 que podría sacar el Real Madrid con Kylian Mbappé. Solamente los 11 titulares o los 11 de gala, por llamarlo de alguna forma, y considerando solamente a los que están ya fichados o casi fichados, es decir, a Endrick y a Mbappé, sin considerar a un futuro un potencial fichaje de Lenny Yoro o de este otro futbolista que comentábamos, Alphonso Davies del Bayern. Entonces, considerando esto, solamente estos fichajes, podemos ver los planteamientos o las estructuras que podría utilizar el Real Madrid con Kylian Mbappé. Y comenzamos por el 4-3-3, que como decía, a mí no me convence en lo absoluto, y sobre todo no me convence para partidos grandes. Creo que sería un grave error jugar con esta alineación en partidos grandes. Ya se vio bastante superado en esta formación el Madrid en 2021 contra el PSG principalmente, por otras razones, pero bueno, creo que es bastante mejor las otras opciones, sobre todo el diamante. La fragilidad defensiva que creo que da el 4-3-3 sucede por 2 cosas. En primera, porque Rodrigo y Mbappé simplemente no defienden, no tienen esta labor defensiva en ellos como si la puede tener Vinicius, por ejemplo. La tiene Bellingham, que es mediocampista, no es atacante. Rodrigo en el partido contra el Bayern también demostró un poco esta falta de compromiso defensivo, y bueno, Mbappé, por el estatus de estrella, por el rol que tiene en los equipos, su explosividad, todo este tipo de cosas, también no tiende a defender, o simplemente no cuentes con él para defender más que las acciones básicas de presionar en cuanto el equipo pierde el balón y esté por ahí él. Este tipo de acciones sencillas creo que no puedes contar con más en Rodrigo y Mbappé, por lo que simplemente defenderían los mediocampistas, y no hay muchos números en el mediocampo, o tienes menos números en medio campo, sobre todo también considerando lo mucho que sube Bellingham, la amplitud que toma Valverde. No me parece una buena idea simplemente, y creo que puedes estar muy mal posicionado en contras, y sobre todo contra equipos muy grandes. Los cambios posibles que podría tener esta alineación, si se tomara, sería Arda Güler o Endrick por Rodrigo, y esto me parecería algo mucho mejor, me parecería interesante, pero bueno, no tomaría yo esta plantilla, esta alineación, y no creo que lo vaya a hacer Ancelotti. Pasamos con otra opción que me parecería más interesante, que es el 4-2-3-1. Aquí podemos ver, estaremos viendo en pantalla la alineación o este posible 11. Podemos ver que Valverde estaría, según el dibujo, a la altura del pivote, que sucedía con Toni Kroos. Estaba en muchas ocasiones justamente a la misma altura que Toni Kroos, con bastante diferencia horizontalmente. Valverde en esta posición. Se podría apostar por algo que ya se toma muy en cuenta en el Madrid actual, o que ya se hace mucho, que es la salida en amplitud por izquierda.
salir totalmente por la izquierda, con Mendy, Camavinga tomando el rol de Toni Kroos, que bajaba bastante y se ponía en esa zona como si fuera un lateral izquierdo invertido, y Vinicius subiendo, con Mendy traslapando a Vinicius, que lo que le permite también a Vinicius centralizarse un poco más en último tercio, o simplemente tener una opción para soltar el balón muy cerca de él. Aquí también podríamos ver ya en último tercio amplitud con Vinicius, como decía, y Fede Valverde también por derecha. Rodrigo y Mbappé con bastante libertad por dentro. Rodrigo es un futbolista que es excelente en espacios reducidos y muy cerca de la frontal, y Kylian Mbappé es excelente o es perfecto leyendo los espacios a los que atacar. Entonces estos dos futbolistas en una rotación de posiciones constante y con libertad dentro, sería esto clave en todos los 11, el intercambio de posiciones. Y finalmente creo que Tchouaméni podría rotar bastante la posición con Camavinga, aunque personalmente me gusta mucho más Camavinga, me parece un futbolista más completo y mucho más interesante. Y como última alineación posible, volvemos a la que yo decía que es la que creo que tomará Ancelotti, la que es mi favorita, que es el diamante, el 4-4-2 en diamante, o también puede ser leído como 4-1-2-1-2. En esta alineación lo que ganas es muchos cuerpos en el medio campo para recuperar la pelota mucho más fácil y también estar mucho más protegido en las contras. Tendríamos aquí a Tchouaméni tomando el lugar de Toni Kroos. Tchouaméni me parece un buen pasador, más cauteloso que Camavinga también, aunque menos resistente a la presión que Camavinga. Camavinga es muy bueno saliendo de la presión mediante la conducción y creo que también mediante el pase, aunque esto no se considera bastante en él. Tchouaméni tomaría este lugar porque Camavinga estaría como un 5. Valverde y Carvajal traslapando por derecha. Esto es algo beneficioso para Mbappé o para quien se encuentre por la derecha. Si es Rodrigo también sería beneficioso para él. Simplemente por la dificultad que es para el rival poder proteger ese compañero traslapándote. Mbappé por ello, que creo que aparecerá en todas las zonas del ataque, por izquierda, por centro y por derecha, será beneficiado por esto. También Rodrigo, sobre todo si decide tomar esa zona, que rechaza muchas veces jugar por esa zona. Bellingham como lanza, manteniéndole cerca del área, que es donde influye más, que es donde seguirá marcando la diferencia, no solo marcando, sino generando rebotes, también arrastrando marcas, lo que mejor hace Bellingham. Y los cambios aquí podrían ser Arda por Jude Bellingham, que no recibió descanso en prácticamente la primera parte de la temporada. Solamente Arda por esta facilidad también que tiene para irrumpir en el área y por jugar en la frontal. O también podríamos cambiar a Rodrigo por Tchouaméni y cambiar la estructura, quizá definir la estructura diferente, con un 4-4-2 también, pero más defensivo. Muchas cosas te permite, con un cambio de una pieza, te permite generar muchísimos otros sistemas. Entonces, comentando esta defensa 4-4-2, es algo que creo que debería mantenerse, es la defensa por la que ha optado el Madrid en todos los partidos grandes y en general en la mayoría de los partidos. Es una defensa muy tradicional y que funciona muy bien, con un bloqueo de carriles excelente. Camavinga y Tchouaméni, en este caso, en el caso de la nueva plantilla, Camavinga y Tchouaméni cerrarían el carril central, los pivotes excelentes en esta acción, sobre todo si tienen un compañero cercano. Jude Bellingham y Valverde, que son más físicos y más responsables tácticamente y más comprometidos, cubrirán las bandas. Vinicius y Mbappé con una participación mínima en defensa, que es lo que suele pasar con este tipo de delanteros, solamente presionando o generando esa presión inicial, y serían las lanzas para las contras, Vinicius y Mbappé. Y finalmente creo que esta estructura es la estructura defensiva excelente o perfecta para los partidos top. Y de hecho voy a tomar un ejemplo que no tiene nada que ver con el Real Madrid, quizá solamente por el rival al que voy a mencionar, y es el ejemplo del excelente bloqueo de carriles que generó el Manchester United ante el City en la final de la FA Cup. Veíamos a los interiores del Manchester City cubriendo los laterales, lograban cerrar bastante hacia los laterales, lo que generaba una cobertura doble a futbolistas amplios, que es algo que ha aplicado mucho Guardiola en Guardiol, precisamente. Este central lateral que termina convirtiéndose en un poco de una especie de extremo para arrastrar marcas hacia la izquierda. Los interiores podían bloquear y hacer un 2 contra 1 a este futbolista, lo dejaba un poco inutilizado, neutralizado, y los mediocentros o los pivotes seguían a los corredores por dentro y en la frontal, como Phil Foden específicamente y Bernardo Silva, lo que generaba, terminaba en que no pudieran generar muchísimo peligro estos futbolistas. Entonces, creo que es un ejemplo de lo útil que podría ser esta defensa 4-4-2, y simplemente ya la hemos visto, seguramente lo comenté en los partidos, en los videos del partido contra el Bayern.
esta defensa que le venía también al Real Madrid para precisamente neutralizar esta amplitud y al mismo tiempo neutralizar el juego por dentro. Y llegamos finalmente a la pregunta central del video, que es ¿por qué Mbappé hace tan peligroso al Madrid? ¿O por qué le convierte en el mejor equipo del mundo y el mejor ataque con diferencia? Para mí la fórmula es bastante simple, es agregar a un atacante total a un equipo lleno de futbolistas totales, un equipo lleno de futbolistas que se mueven bastante, que intercambian posiciones como si fuera nada. Solamente mencionando a los futbolistas que son más ofensivos, tenemos a 3 futbolistas o 4 con Endrick, que llegará en este verano, muy cómodos en varias posiciones. Mbappé puede jugar como extremo izquierdo, como delantero, aunque como extremo izquierdo es su posición preferida, e incluso tiene pasado como extremo derecho. Vinicius puede jugar como extremo izquierdo y como delantero centro, como vimos en las últimas eliminatorias, específicamente contra el Bayern. Rodrigo es un futbolista que menciono como un poco sin posición, que eso es algo positivo y negativo, ambas cosas, pero fluye bien siempre cerca del área, siempre cerca de la frontal del área, mantiene muy bien el balón en el último tercio y es excelente asociándose. Entonces estas son las herramientas o las cualidades que te aporta Rodrigo, que también es muy variable, también puede aparecer en distintos lados de la cancha, del campo, sobre todo en ataque. Endrick, un delantero centro con pinta brutal, que también puede rendir, o bueno, ha jugado bastante como muy recargado hacia la derecha y ha dejado pistas de también ser un muy buen playmaker, entonces será una evolución muy interesante de ver también la de Endrick. Y tenemos a otros 2 que no son atacantes per se, pero son futbolistas muy ofensivos, mediocampistas muy ofensivos, que es Bellingham y Arda Güler. Perfiles muy distintos entre ambos, pero con tendencia a acercarse e irrumpir en el área, y con una lectura impecable de los espacios y movimientos del rival. Esto es algo que ya sabíamos de Jude Bellingham, sobre todo lo vimos en la primera parte de la temporada, pero los últimos partidos en los que ha podido participar mucho más Arda Güler, vimos la capacidad que tiene para explotar las espaldas de los rivales, también la capacidad que tiene para leer muy bien estos espacios a dónde atacar, además de que tiene un excelente golpeo y es un muy buen rematador. Entonces tienes estos futbolistas que son muy cómodos, están muy cómodos en muchas posiciones, que terminarán intercambiándose muchas veces las zonas que pisan. Tener tantos atacantes libres o atacantes totales te da esto, te da un movimiento perpetuo, que es algo imposible de seguir y de neutralizar para el rival. No puedes seguir a todos, quizá puedes enfocar mucho a Vinicius, hacerle una triple marca como suele suceder en la liga, una doble marca como sucede en Europa. Pero ¿qué sucede ahora que llega otro atacante total por la derecha ahora o por el centro? En Rodrigo, en Mbappé o en Endrick, sobre todo en Mbappé. Imposible seguirlos y neutralizarlos. Y es que esto es algo muy importante, los futbolistas no son posiciones. No, solamente son roles, características y un arsenal de herramientas muy variado. Entonces esto es algo que entiende muy bien el fútbol ofensivo del Real Madrid. Ya lo hemos comentado muchas veces, el fútbol del Real Madrid básicamente es generar una red de seguridad para sus futbolistas, generar una solidez defensiva que se ha conseguido en esta temporada, incluso con las bajas muy delicadas en la plantilla. Y después, en último tercio, dejar que los futbolistas se expresen, no dictar acciones ensayadas, no dictar de dónde no pueden salir, a qué zonas deben llegar, sino dar esta libertad a los futbolistas que son los que realmente saben, los que están ahí dentro. Esto lo entiende el Madrid y lo aprovecha, creando un caos y lo que yo he llamado el fútbol colmena. Esta idea que rescata mucho el relacionismo que tiene el Madrid. Ancelotti y el Real Madrid son elementos, un entrenador y un club totalmente relacionistas, es decir, el movimiento es vital y la organización tiende a hacerse alrededor del balón. El equipo tiende a relacionarse, a ordenarse alrededor del balón. Esto es lo que dicta el cómo se mueven los jugadores. Con estas adiciones y con las dinámicas entre Vinicius, Jude Bellingham, Mbappé y Rodrigo, creo que habrá un caos brutal, un caos tremendo en último tercio. Tendrás además un ataque por 3 bandas que no has visto desde la salida de la BBC, desde la desintegración de la BBC, en 5 años prácticamente, 6 años. En esta temporada el Real Madrid ya ha empezado a sanar un poco esa falta, ya ha sido capaz de penetrar por 3 bandas distintas en muchas ocasiones, lo hemos visto sobre todo en estos últimos partidos de liga, penetrar por las 3 bandas al mismo tiempo, por izquierda, por centro y por derecha. Esto surgió también cuando estaba Arda Güler en el campo, entonces es una buena señal de la influencia también del turco. Este tipo de ataques, como decía, no están presentes en el Madrid desde la desintegración de la BBC. No había un ataque latente todo el tiempo en las 3 bandas y con la adición de Mbappé la habrá de nuevo. El movimiento y el instinto de sus atacantes, de su nueva delantera con Mbappé, aumenta esto exponencialmente, esta penetración por las 3 bandas. Y por momentos podríamos ver lo que comentábamos, a Vinicius por izquierda, a Rodrigo por el centro y a Mbappé por derecha,
Y al siguiente ataque o a la siguiente contra, podríamos ver a Rodrigo por izquierda, a Vinicius por el centro y Mbappé igual por derecha, algo así. Este es el tipo de cosas que te garantiza el tener futbolistas tan móviles, que no siempre van a atacar las mismas zonas, porque si no, no tendría sentido ficharlos. No tendría sentido fichar a 3 futbolistas que se recargan a la izquierda o que tienden a la izquierda en Vinicius, Rodrigo y Mbappé. Creo que esto es a lo que apuesta el Madrid, a este intercambio de posiciones constante, que genera un fútbol, un ataque totalmente imposible de seguir y mucho más difícil de neutralizar. Y aquí es donde cierro, aquí termino el video. Si te ha gustado, deja un like, también suscríbete si no lo estás. Puedes seguirme en mis redes sociales siempre como Novo Fútbol, en Twitter, Instagram y TikTok. Ahí hago contenido un poco más corto, también mucho más inmediato. Entonces, si te interesa este tipo de cosas, no olvides seguirme por allá. De nuevo, siempre como Novo Fútbol, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.